Señor Canciller, en ese contexto, a su criterio y siendo completamente coherentes, ¿qué tiene que suceder primero para que se dé esa negociación, para que ese bloqueo llegue a su fin? ¿Qué tiene que suceder primero? Que las facciones terroristas del grupo de Hamas sí dejen de lanzar cohetes hacia Israel y luego de eso Israel ceda a abrir esas fronteras, o que definitivamente sigamos en esta espiral de violencia donde por un lado los palestinos no logran esas reivindicaciones que están buscando, que es tener un Estado con plenos derechos, unas fronteras abiertas, y no lo logran porque precisamente siempre Israel va a tener la justificación para hacer estos ataques sobre la base de una protección de sus ciudadanos, una protección que representa, digamos que responde a esa amenaza de que todos los días les están lanzando cohetes desde territorio palestino. Mira, lo que hemos visto hoy día, el 2014, es una repetición de lo que hemos visto el 2012. Es la repetición de lo que hemos visto el 2008, el 2009. Y antes de eso, el 2007. Y antes de eso, 2005. Y antes de eso, el 2002. Yo quiero decir, mejor dicho, es que vamos a ver la repetición de lo mismo cada un año o cada 2 años. Y el problema, ¿por qué estamos viendo la repetición de todo eso? Por muy simple cosa, la ocupación. Tenemos que buscar la raíz del problema. ¿Cuáles son las raíces del problema? Las raíces del problema, del conflicto, es la ocupación israelí del territorio palestino, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Si vamos a acabar con la ocupación, entonces no vamos a ver ni la confrontación, ni lanzamiento de cohetes, ni nada de eso. Entonces, el problema, tenemos que identificar el problema y tenemos que resolver el problema. El problema es muy claro para todos nosotros, la ocupación. ¿Por qué Israel, como país ocupante, quiere mantener su ocupación del territorio palestino? ¿Por qué quiere mantener la ocupación de la Franja de Gaza desde el 67 hasta hoy día? ¿Por qué quiere mantener la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este desde el 67? Yo quiero hacerle esa pregunta a los israelíes. ¿Por qué quieren mantener su ocupación del territorio palestino? ¿Por qué quieren que el pueblo palestino que vive en Cisjordania, tanto como Franja de Gaza, sigue bajo su ocupación desde el 67? 46 años de ocupación continua. No solamente ocupación militar, pero ocupación económica, social, cultural, de todo tipo de ocupación. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a resolverlo? No es el hecho de que quién comienza, quién empieza, si Hamas lanza los cohetes o si Israel o responde o comienza con el bombardeamiento. El problema no es ahí. El problema es con la ocupación. Israel debe reconocer que Israel no puede seguir con la ocupación de otro pueblo, de otro territorio. Eso es muy importante. La comunidad internacional debe también llegar a una decisión de que basta con esa ocupación, la última ocupación que existe en el mundo moderno. Tenemos que acabar con ello. El momento que podemos acabar con ello, podemos hablar también de que no vamos a ver ni lanzamientos de cohetes ni bombardeamiento. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, hizo comenzar un proceso de negociaciones directas entre Palestina y entre Israel. Y comenzamos eso durante 9 meses. Israel rompió con las negociaciones en abril último y dijo no queremos seguir con las negociaciones. Si hubiéramos podido continuar con las negociaciones, si hubiéramos podido llegar a una conclusión donde podemos acabar con la ocupación militar israelí que llega afectando a la vida cotidiana de los palestinos desde el 67 hasta hoy día, y si llegamos a concluir un paz que pone fin al conflicto y permite el establecimiento de un Estado independiente palestino, contiguo, al lado del Estado de Israel, donde los dos estados pueden vivir en paz y en seguridad, entonces no podemos sentarnos hoy día de hablar del problema de Gaza, sino de hablar de la prosperidad de los dos estados, Palestina e Israel, y cómo esos dos estados pueden contribuir a la paz y seguridad dentro de la región. Un mes después del inicio de la denominada Operación Margen Protector, la situación humanitaria en la Franja de Gaza luce cada vez más crítica.
La tregua de 72 horas pactada esta semana entre Israel y Hamás terminó 4 horas antes de lo previsto, cuando los terroristas reanudaron el lanzamiento de cohetes. La incertidumbre y el miedo volvieron a apoderarse de los civiles palestinos por la inminente respuesta militar de Israel. Aquellos que todavía no están en resguardos humanitarios buscan huir de sus viviendas, pero el riesgo de morir es enorme en el enclave palestino, un territorio de tan solo 360 kilómetros cuadrados y 1.800.000 habitantes. La cifra de fallecidos aumentó a 1.922, de los cuales, según la ONU, 1.407 son civiles. Durante los bombardeos israelíes a 35 objetivos en la franja durante las últimas horas, murieron 2 personas, entre ellas un niño de 10 años. ¿Qué mal cometió este niño? ¿Llevaba un cohete, explosivos o un cinturón explosivo? ¿Cuál es el objetivo de esto? Los niños parecen estar llevando la peor parte en el conflicto. La Agencia de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, UNICEF, reportó que hasta el día 8 de agosto han muerto 447 menores entre los 10 y 17 años de edad, mientras que 2.887 han resultado heridos. Lo que está pasando ahora es una tragedia porque los niños son los que están pagando el precio más alto de lo que está pasando en esta crisis. El panorama de destrucción en Gaza aumenta las alarmas de los voluntarios que trabajan en atención humanitaria, pues temen sean encontradas más víctimas al remover los escombros de las viviendas y edificios colapsados por los bombardeos. Estábamos sentados en casa cuando de repente el cohete cayó sobre nosotros. Eso fue lo que pasó. Todos en la familia quedamos heridos. Ni los sitios habilitados como refugios humanitarios parecen ser seguros en la franja. Al menos 3 escuelas de la Agencia para los Refugiados Palestinos han sido blanco de ataques directos del ejército israelí desde el inicio de la ofensiva el 8 de julio. Ningún lugar es seguro para los niños ahora. Hay familias enteras que han sido muertas porque estaban en casas que han sido destruidas durante bombardeos. Canciller, una de las últimas noticias fue el pronunciamiento del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Él prácticamente llamó la atención de la comunidad internacional y centró la pacificación de la Franja de Gaza sobre la base de una desmilitarización de esta zona. ¿Usted qué opinión tiene frente a esta declaración? Bueno, mira, Netanyahu, a través de la fuerza, de mandar 80.000 soldados, sus aviones, sus tanques, no pudo hacerlo por la fuerza. Entonces, él piensa hacerlo a través de las negociaciones. Imposible. El desarmamiento de los grupos militares palestinos en Gaza, eso puede resultar dentro del marco de un acuerdo final de paz entre Israel y Palestina. Gaza, Franja de Gaza, forma parte del territorio palestino ocupado y forma parte de lo que es el futuro del Estado de Palestina. El presidente palestino Mahmoud Abbas, durante las negociaciones que fueron rompidas por parte del mismo señor Netanyahu, el último abril, el presidente palestino Mahmoud Abbas dijo en forma muy clara, muy categórica, dijo que yo aceptaría como el presidente palestino tener un Estado palestino no militarmente, mejor dicho, como dicen, sin armas. Entonces, si vamos a llegar a una conclusión de paz entre Israel y Palestina, eso lo vamos a hacer voluntariamente. No lo vamos a hacer a través de la imposición de la postura israelí contra los palestinos. Lo vamos a hacer voluntariamente porque nosotros queremos un Estado sin fuerzas militares, sin aviones, sin tanques de guerra, sino vamos a usar todo ese dinero para construir la infraestructura necesaria para el Estado de Palestina. Entonces, en el marco de un acuerdo de paz palestino-israelí, nosotros lo vamos a hacer en forma voluntaria. Mejor dicho, mejor para el señor Netanyahu cometerse a un proceso serio de negociaciones y a través de ese proceso serio de negociaciones, él puede lograr lo que está ahora pidiendo a Hamás. Puede lograr
un Estado palestino sin armas, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Señor Canciller, pero en ese punto sí me surge un interrogante. O sea, ¿cómo puede negociar Israel un proceso donde la contraparte prácticamente desde el principio niega la existencia del Estado israelí, dice que ese Estado hay que acabarlo, que prácticamente los israelíes deben ser enviados, lanzados al Mediterráneo? O sea, ¿cómo establecer una negociación? No, los mismos integrantes de Hamas. O sea, pero mira, es que Hamas no representa a Palestina. Y Hamas no... Pero es reconocido políticamente al interior de Palestina. No, Hamas no representa a Palestina. Hamas es una facción palestina, políticamente y militarmente tiene presencia tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. Entonces, pero nosotros tenemos un gobierno, un presidente electo, el presidente Mahmoud Abbas, y un gobierno palestino que representa a todos los palestinos en todo el territorio palestino, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y las negociaciones deben ser entre los dos estados, los dos gobiernos. Y eso es lo que hemos visto desde la conferencia de Madrid hace 23 años hasta hoy día. Israel ha tenido negociaciones directas con nosotros, como el Estado de Palestina, como el gobierno de Palestina. Y nosotros hemos dicho desde hace mucho tiempo, desde 1993 y 94, que Palestina reconoce a la existencia del Estado de Israel. Nosotros hemos reconocido la existencia del Estado de Israel. Nosotros queremos convivir con el Estado de Israel en paz y en seguridad. Nosotros hemos aceptado la resolución de los dos estados, un Estado palestino a lo largo de la línea del 67 que compone Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este como capital, que puede convivir al lado del Estado de Israel en paz y en seguridad. Entonces, no hay ningún problema. Usted no puede llegar y decirme que dice un grupo, una facción palestina, porque en la misma forma yo puedo responder también para mencionar lo que dicen grupos políticos y partidos políticos en Israel, que también componen y forman parte del actual gobierno israelí, que ellos no reconocen. Pero es que esos grupos políticos no están lanzando cohetes contra Palestina. El grupo Hamas sí los lanza y obstaculiza y se convierte en un obstáculo para esa negociación. Lo que me importa más es que la posición política. Lo que me importa más es que si ellos forman parte de la coalición que gobierna Israel hoy día o no. Hamas no forma parte del gobierno en Palestina, pero hay partidos políticos israelíes, como el partido de Israel Baituna, que encabeza el canciller israelí, Avigdor Lieberman, o la Casa Judía, que encabeza el ministro de Economía, Naftali Bennett, y otros, que no solamente que no reconocen a los palestinos, sino no aceptan la formación de un Estado independiente palestino al lado de Israel, y no aceptan las negociaciones directas con los palestinos, y nos consideran como un pueblo de segundo grado, que debemos quedarnos bajo ocupación en forma permanente. Eso es lo más ilógico. Entonces, por eso, nosotros no queremos lograr puntos aquí y allá. Lo que nosotros queremos es llegar a una paz duradera, que pone fin al conflicto. Y esa paz duradera que pone fin al conflicto debe mostrar seriedad por parte de las partes. Ahora, seriedad por nuestra parte lo hemos mostrado. Seriedad por la parte de Israel, no sé, hasta el momento. Hasta el momento los israelíes no han mostrado ningún interés de entrar en negociaciones serias con nosotros como palestinos para acabar con su ocupación y permitir el establecimiento del Estado de Palestina al lado del Estado de Israel según las fronteras del 67. Eso es lo que dijo John Kerry cuando Israel rompió las negociaciones. Y eso también es la posición y la conclusión de la Unión Europea y de tantos países. El problema es la mentalidad de Israel. Israel como país ocupante que encuentra privilegio y hace ganancias de la continuación de la ocupación. Para nosotros lo más importante es que Israel como gobierno, como Estado, como pueblo, llega a la conclusión, si quiere paz
en la región y paz en Israel, debe también ofrecernos lo mismo, paz en Palestina. Y para poder lograr la paz en Palestina, debemos llegar a un acuerdo donde Israel acaba con su ocupación, que comenzó en el año 67, que debe acabar con la ocupación y debe permitir el establecimiento del Estado de Palestina al lado del Estado de Israel. Eso es la única garantía para que el Estado de Israel pueda vivir en paz y en seguridad. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con la segunda parte de esta reveladora entrevista al canciller de Palestina. Él responde sobre el supuesto protagonismo político que está alcanzando el grupo terrorista Hamás en medio del conflicto en la Franja de Gaza. Ya regresamos con La Noche.